Me llamo Valeria Morales y tengo 33 años. Hace 3 meses recibí la noticia que cambió mi vida para siempre. Me dijeron que mi esposo había muerto durante un trabajo peligroso en el extranjero. Cuando escuché esas palabras, sentí como si todo mi mundo se derrumbara en un solo instante. Desde ese día, casi todas las noches terminaban igual, lágrimas silenciosas y recuerdos que no me dejaban dormir. Intenté ser fuerte. Intenté convencerme de que tenía que aceptar la realidad. Pero en el fondo de mi corazón, algo no encajaba. Una pequeña voz dentro de mí seguía diciendo que algo no estaba bien. Todo comenzó cuando trabajaba mi esposo Alejandro. Alejandro había trabajado durante años en operaciones de seguridad privada internacional. No era exactamente un soldado, pero su trabajo era igual de peligroso. Pasaba largas temporadas fuera del país, protegiendo convoys y supervisando misiones en zonas complicadas. Para los demás era un hombre valiente y disciplinado. Pero para mí, simplemente era el hombre que hacía que todo en mi vida se sintiera seguro. La mañana que recibí la noticia todavía la recuerdo con una claridad dolorosa. 2 hombres llegaron a la puerta de mi casa en Madrid. Vestían trajes oscuros y llevaban carpetas en las manos. En el momento en que los vi, algo dentro de mí se rompió. No habían dicho una sola palabra todavía, pero ya sabía por qué estaban allí. Hablaron con cuidado, con esa voz tranquila que la gente usa cuando trae malas noticias. Me explicaron que Alejandro había sido enviado a una operación en el extranjero, junto con un pequeño equipo de seguridad. La misión había salido mal. Hubo una explosión. Según el informe oficial, nadie había sobrevivido. Por un momento sentí que no podía respirar. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caer. Los hombres seguían hablando. Decían palabras como honor, sacrificio y valentía. Pero sinceramente, después de escuchar "no sobrevivió", ya no escuché nada más. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio insoportable. Demasiado silencio. La chaqueta de Alejandro seguía colgada cerca de la puerta. Su taza de café estaba todavía en la cocina. Todo en la casa parecía exactamente igual. Excepto por una cosa. Él ya no estaba. Las primeras noches fueron las peores. Casi no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos regresaban. Su risa. La forma en que me abrazaba antes de salir de viaje. La manera en que siempre me decía: "No te preocupes, siempre vuelvo". Pero esta vez, no volvió. O al menos eso era lo que todos creían. Las semanas pasaron lentamente. Amigos y familiares vinieron a visitarme. Traían comida, flores y largas conversaciones sobre cómo debía ser fuerte. Pero cuando todos se iban y la casa volvía a quedar en silencio, la soledad regresaba. Por las noches me sentaba sola en el salón, mirando fotos antiguas de Alejandro en mi teléfono. A veces escuchaba sus viejos mensajes de voz, solo para oír su voz una vez más. Algunas noches lloraba hasta que amanecía. Intentaba convencerme de que debía seguir adelante, que Alejandro habría querido verme fuerte, pero seguir adelante sin él parecía imposible. Así pasaron 3 meses. Días lentos y dolorosos que se sentían exactamente iguales. Hasta que una tarde ocurrió algo inesperado. Estaba sentada en el sofá, bebiéndote tranquilamente, cuando de repente mi teléfono empezó a sonar. Era mi hermana menor, Lucía. Normalmente Lucía era alegre y habladora. Pero en cuanto respondí la llamada, noté algo extraño. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. «Valeria, ¿dónde estás ahora mismo?» «En casa», respondí. Hubo un pequeño silencio. Entonces dijo algo que hizo que mi corazón empezara a latir más rápido. «Valeria, ¿puedes venir a mi apartamento ahora mismo?» Su voz temblaba ligeramente. «Hay algo que tienes que ver». Fruncí el ceño. «¿Qué pasa?», pregunté. Pero ella no respondió directamente. Solo dijo en voz baja: «Por favor, ven ahora mismo». Y en ese momento, todavía no tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar absolutamente todo.
Solo ven, dijo Lucía. Es importante. Algo en su tono me hizo sentir incómoda. Lucía nunca era una persona misteriosa. Si algo pasaba, lo decía de inmediato. Pero hoy su voz sonaba diferente, seria, incluso sorprendida. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Había pasado algo con nuestros padres? ¿Algún problema en la familia? Lucía, dije otra vez. Me estás asustando. ¿Qué ocurre? Hubo otro pequeño silencio. Luego respondió en voz baja. No puedo explicarlo por teléfono. Tienes que verlo tú misma. Esas palabras hicieron que una sensación extraña creciera en mi pecho. Confusión, preocupación, algo que no podía explicar. Está bien, respondí finalmente. Voy para allá. Su apartamento estaba a unos 15 minutos del mío, pero el trayecto se sintió mucho más largo. Durante todo el camino mi mente intentaba adivinar qué estaba pasando, pero nada tenía sentido. Cuando finalmente llegué, noté algo extraño. Lucía ya estaba afuera esperándome. En cuanto vio mi coche, caminó rápidamente hacia mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos abiertos con una expresión de sorpresa. Eso fue suficiente para que mi corazón empezara a latir con fuerza. ¿Qué pasa? Pregunté apenas bajé del coche. Ella no respondió de inmediato. Simplemente tomó mi mano y me guió hacia la casa. Entra primero, dijo. Caminamos hacia la sala. Entonces Lucía tomó su teléfono de la mesa. Lo sostuvo con fuerza durante unos segundos, como si estuviera reuniendo valor. Después giró lentamente la pantalla hacia mí. Valeria, tienes que ver esto. En el momento en que mis ojos se posaron en la imagen, todo mi cuerpo se quedó helado. Durante varios segundos no pude moverme. Mis ojos permanecieron clavados en la pantalla. El hombre de la fotografía. Se parecía exactamente a Alejandro. El mismo rostro. Los mismos ojos. Incluso la pequeña cicatriz cerca de la ceja que se había hecho años atrás durante un entrenamiento. Mis manos empezaron a temblar. Eso no puede ser posible, susurré. Mi voz sonaba débil y lejana. Me habían dicho que mi esposo estaba muerto, que nadie había sobrevivido a aquella operación. Pero el hombre en esa foto, era él. Lucía se sentó a mi lado observando mi reacción con atención. Sé lo que estás pensando, dijo suavemente. Yo pensé lo mismo cuando lo vi por primera vez. Amplió la imagen en la pantalla. La foto mostraba a Alejandro sentado frente a una pequeña casa rural. Detrás de él se veían montañas y un camino tranquilo. Parecía más delgado que antes. Su barba estaba más larga y había vendas visibles cerca de su hombro. Pero no había duda. Era Alejandro. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Dónde encontraste esto? Pregunté. Una amiga compartió esta publicación hoy en redes, explicó Lucía. Al principio no le presté atención, pero cuando la volví a mirar, el hombre me resultó familiar. Hizo una pausa. Entonces me di cuenta. Se parece exactamente a Alejandro. Volví a mirar la pantalla. Debajo de la fotografía había un pequeño mensaje. Decía que el hombre había sido encontrado gravemente herido cerca de la frontera después de una operación ocurrida meses atrás. Una familia local lo había encontrado y lo había llevado a una pequeña clínica para ayudarlo a recuperarse. Sentí que mi pecho se apretaba. Entonces, sobrevivió, susurré. Lucía asintió lentamente. Eso parece. Durante un momento no supe qué sentir. Esperanza. Sorpresa. Miedo. Todo mezclado. Si Alejandro realmente estaba vivo. Entonces los últimos 3 meses de dolor parecían irreales. Pero algo no tenía sentido. Si está vivo, ¿por qué no me contactó? Pregunté en voz baja. Lucía negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Tal vez no tenía teléfono. Tal vez estaba demasiado herido. Miré la pantalla una vez más. La publicación provenía de una pequeña clínica médica ubicada cerca de la frontera. Y en ese momento, sentí que estábamos a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginábamos. La publicación había sido subida apenas 2 días antes,
lo que significaba que Alejandro probablemente llevaba algún tiempo en ese lugar sin que nadie lo supiera. Tenemos que contactarlos, dije de repente. Lucía asintió. Ya intenté escribirles antes, respondió. ¿En serio? Pregunté sorprendida. Me entregó el teléfono. Mira. Había enviado un mensaje preguntando por el hombre herido de la fotografía, pero todavía no había ninguna respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Rápidamente escribí otro mensaje. Les expliqué quién era. Les dije que Alejandro era mi esposo y que meses atrás me habían informado oficialmente que había muerto durante una operación. Después de enviar el mensaje, esperamos. Pasaron varios minutos. Nada. Intenté llamar al número que aparecía en la página de la clínica. El teléfono sonó varias veces, pero nadie contestó. Lucía lo intentó también. Otra vez. Silencio. La espera se volvió insoportable. Cada segundo parecía durar una eternidad. ¿Y si realmente es él? Susurré. ¿Y si Alejandro está vivo en algún lugar, pensando que yo no lo sé? Lucía apretó mi mano. Entonces lo encontraremos, dijo con firmeza. No vamos a parar hasta saber la verdad. Casi una hora pasó así. Entonces, de repente, apareció una notificación de mensaje. Las dos nos quedamos congeladas. Lucía abrió el mensaje rápidamente. Era de la clínica. El texto decía: sí, el hombre de la fotografía fue encontrado gravemente herido después de una operación ocurrida hace varios meses. Tenía múltiples heridas de bala y otras lesiones graves. Una familia de la zona lo encontró cerca de la carretera y lo llevó a nuestra clínica para recibir tratamiento. Mi corazón dio un salto. Alejandro había estado vivo todo este tiempo. El mensaje continuaba. Ahora está estable y recuperándose. La familia que lo ayudó ha estado cuidándolo durante su recuperación. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Durante 3 meses había creído que mi esposo había desaparecido para siempre. Pero de alguna manera, había sobrevivido. Valeria, dijo Lucía suavemente. Eso significa que realmente está vivo. Me limpié las lágrimas intentando respirar con calma. ¿Dónde exactamente están? Pregunté. La clínica había enviado su ubicación en el mensaje. Era un pequeño pueblo al otro lado de la frontera. Varias horas de viaje en avión. Miré la dirección en la pantalla. Mi corazón empezó a latir con fuerza otra vez. 3 meses atrás había enterrado a mi esposo en mi mente. Ahora existía la posibilidad de que todavía estuviera vivo. Voy a ir, dije con decisión. Lucía me miró. ¿Quieres decir, ahora? Sí, respondí. Tengo que verlo con mis propios ojos. Lucía no dudó. Entonces voy contigo. Por primera vez en meses sentí algo diferente dentro de mi pecho. No era tristeza. No era vacío. Era esperanza. Porque en algún lugar de ese pequeño pueblo, mi esposo podría seguir vivo. Y muy pronto, iba a descubrir la verdad. Los 2 días siguientes se sintieron como los más largos de mi vida. Lucía y yo reservamos el primer vuelo disponible. Esa noche casi no dormí. Mi mente estaba llena de miles de pensamientos. ¿Y si el hombre de la foto no era realmente Alejandro? ¿Y si algo había cambiado? ¿Y si después de creer que lo había perdido para siempre, finalmente iba a verlo otra vez? Mi corazón no dejaba de latir con fuerza. A la mañana siguiente subimos al avión. Durante todo el vuelo me quedé mirando por la ventana, en silencio, rezando. 3 meses atrás había aceptado que mi esposo se había ido para siempre. Ahora existía la posibilidad de verlo nuevamente. Cuando el avión aterrizó, tomamos un coche inmediatamente hacia el pequeño pueblo que la clínica nos había indicado. El camino era largo y tranquilo. Montañas rodeaban la zona. Parecía un lugar pacífico, demasiado pacífico para un sitio conectado con tanto dolor. Después de casi una hora de viaje, el coche finalmente se detuvo frente a una pequeña clínica médica. Mis manos comenzaron a temblar otra vez. Miré el edificio blanco frente a mí. Respiré profundamente.
Este es el lugar. Y en ese momento, estaba a punto de descubrir si el hombre que amaba realmente había regresado de entre los muertos. Aquí es, susurró Lucía. Por un momento me quedé sentada dentro del coche sin moverme. Mi corazón latía tan rápido que casi dolía. Respiré profundamente y abrí la puerta. Caminamos hacia la entrada de la pequeña clínica. El lugar era sencillo, pero limpio y tranquilo. Una enfermera nos recibió con una sonrisa amable y preguntó nuestros nombres. Cuando le expliqué por qué habíamos venido, ella asintió suavemente. Sí, recibimos su mensaje, dijo. Luego señaló hacia la parte trasera del edificio. Está afuera. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. ¿Afuera? Eso significaba que estaba a solo unos pasos de mí. Caminé lentamente hacia la puerta trasera. Cada paso se sentía pesado. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Finalmente abrí la puerta. Detrás de la clínica había un pequeño jardín. Y sentado en un banco de madera, había un hombre. Por un momento el mundo desapareció. Era Alejandro. Se veía más delgado que antes. Aún tenía algunas cicatrices cerca del hombro y el cuello. Pero estaba allí, vivo, respirando, sentado frente a mí. Las lágrimas llenaron mis ojos inmediatamente. Alejandro, susurré. Decir su nombre después de 3 meses se sentía irreal. Él giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. En el momento en que vi su rostro claramente, las lágrimas que había contenido durante meses finalmente salieron. Corrí hacia él. Alejandro. Mi voz se rompía mientras lloraba. Todo mi cuerpo temblaba. Durante meses había imaginado este momento. Volver a verlo. Poder tocarlo. Saber que estaba vivo. Pero en lugar de sonreír, Alejandro frunció el ceño con confusión. Se levantó lentamente. Observó mi rostro con atención. Y entonces dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Lo siento, dijo con una voz tranquila pero insegura. ¿Nos conocemos? Por un segundo pensé que había escuchado mal. Las lágrimas seguían cayendo por mi rostro. Alejandro, soy yo, susurré. Pero él seguía mirándome con la misma confusión. ¿Por qué estás llorando?, preguntó con suavidad. ¿Te pasó algo? Esas palabras me golpearon como una ola. No me reconocía. Más tarde, el médico me explicó lo que había sucedido. Durante la explosión, Alejandro había sufrido heridas graves. El impacto y la pérdida de sangre habían afectado parte de su memoria. Por eso no recordaba muchas cosas de su vida pasada, incluyéndome a mí. Escuchar eso fue como romperme el corazón por segunda vez. Durante 3 meses había creído que mi esposo estaba muerto. Ahora finalmente lo había encontrado. Pero no recordaba nuestra vida juntos. El doctor me dijo algo importante. A veces, recuerdos así pueden regresar lentamente si la persona vuelve a estar rodeada de lugares, personas y momentos familiares. Así que decidí intentarlo todo. Porque ya lo había perdido una vez. Y no iba a perderlo otra vez. Cada día pasaba tiempo con él. Le contaba historias de nuestra vida. Cómo nos conocimos. Cómo me pidió matrimonio. Nuestro día de boda. Las pequeñas bromas que siempre nos hacían reír. A veces le mostraba fotos antiguas en mi teléfono. Otras veces lo llevaba a lugares que habían sido importantes para nosotros. Pero pasaron los días. Luego semanas. Y nada cambiaba. Alejandro siempre era amable conmigo. Escuchaba con paciencia. Pero sus ojos aún me miraban como si yo fuera una desconocida. Ese dolor silencioso se quedaba en mi corazón todos los días. Hasta que una tarde, casi un mes después, decidí intentar algo diferente. Lo llevé al pequeño parque donde nos habíamos conocido años atrás. Era un lugar sencillo. Algunos árboles. Y un banco de madera. El mismo banco donde habíamos hablado durante horas el primer día. Nos sentamos allí en silencio. El atardecer pintaba el cielo de naranja y dorado. Durante un momento ninguno de los dos habló. Entonces, comencé a cantar suavemente.
Era una canción que Alejandro siempre había amado. La canción que cantábamos durante nuestros viajes largos en coche. La canción que una vez me cantó en nuestro aniversario. Mi voz temblaba. Los recuerdos detrás de esa canción eran demasiado fuertes. Alejandro permanecía sentado a mi lado escuchando. Al principio solo miraba el suelo. Pero después de unos segundos noté algo extraño. Me estaba mirando. Pero esta vez, no como antes. Algo en sus ojos había cambiado. Su expresión se volvió seria. Luego confundida. Y de repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón dio un salto. Me miró durante un largo momento. Y finalmente dijo en voz baja y temblorosa: Valeria. Por un segundo no pude respirar. Era la primera vez que decía mi nombre desde que lo había encontrado. Las lágrimas volvieron a caer por mi rostro. Alejandro. Susurré. En el siguiente instante se levantó y me abrazó con fuerza. Los dos empezamos a llorar. No lágrimas silenciosas, sino esas lágrimas que nacen después de meses de dolor, miedo y esperanza acumulados. Me sostuvo con fuerza, como si nunca quisiera volver a soltarme. Y en ese momento entendí algo con absoluta certeza. Había estado a punto de perder a mi esposo para siempre. Pero de alguna manera, el amor había encontrado el camino de regreso a su memoria. Y esta vez, por fin estábamos juntos otra vez.